Muy poco se sabe de nuestro pasado, de nuestro origen como raza única, y del cómo nosotros, los hombres, hemos prevalecido con el paso de los milenios. El día de hoy contaré una historia de tantas que rodean aquel misterio de cómo era el mundo antes de que el ser humano tomase lo que quedaba de aquel reino. Una historia antes de esta ya olvidada, la era mágica, justo antes de los tiempos oscuros, la era de los dragones, los elfos, los demonios, el hielo y la ciencia. Esta es la historia de la princesa de Eärendil y la espada esmeralda. Capítulo 1. Tiempos de prosperidad. Había una vez en alguna parte de Nibelheim, un gran prado donde el viento ondeaba como la melena de un león, y las ovejas solían pastar la maleza que crece en los límites de los riscos con vistas de gran magnificencia a las colinas de las polvorientas tierras medias. A simple vista se podía mirar una cordillera de montes color esmeralda donde el sol iluminaba con su fulgurante esplendor, que no quemaba ni molestaba a los habitantes de aquella colonia. Este país se llamaba Eärendil, hogar de las ovejas, las cabras y la mayoría de las criaturas mágicas, como pegasos y unicornios, criaturas prelunares, como los ciervos lunares y los Ilargi, animales con la apariencia de medusas gigantes que sobrevuelan la comarca. Se alimentan como las plantas de la luz solar y por las noches desprenden un brillo hermoso e inexplicable, como auroras boreales. Allí en aquel pequeño subreino vivía la tercera descendiente del tercer Manar, el señor elfo de Verden, Manor, y la princesa Aray. Aray era mitad elfa, por lo tanto no era una ser inmortal como los elfos de raza pura. Sin embargo, su vida terrenal era mucho más longeva que la de cualquier mortal y su madre era una humana de algún pueblo a las afueras de las planicies al otro lado del anillo nuboso y el monte Esmeralda. Con la llegada del otoño este adquiría los colores del rubí y el ámbar hasta marchitarse y tornarse como el color del cacao. En una tarde de otoño un jinete montado en un caballo negro con montura bañada en oro blanco entró al palacio del Manar en silencio. Un mensajero proveniente de nada más y nada menos que de Urlingar, primer país de Nibelheim, podía transmitir un mal augurio, y la princesa Aray inmediatamente se acercó a este mensajero para preguntarle el motivo de su llegada. Pero este no le respondió ya que la orden que tenía era hablar solamente con el Manar. Lo dejó pasar arrugando la cara con disgusto por el trato que le había dado a la hija del señor de Eärendil como si fuese una cualquiera, como si fuese alguien que sin ella, no causaría alguna relevancia para lo que se vendría. Mi señor, el día de ayer el rey de Nibelheim enfermó y cayeron las primeras hojas de los árboles. La primera profecía se ha cumplido. Y no solo eso, la segunda también. Los 7 de 7 atormentaron los pueblos de las planicies. La gente repetía que era un canto oscuro, un canto arcano y tenebroso. Los 7 de 7. Los 7 espectros del Rey Negro. Completó la frase Manor levantándose de su trono hecho de las raíces de un árbol que formaba parte de su castillo. Y entonces el Manar replicó prosiguiendo con la segunda y la tercera. Las 7 profecías del fin. Y entonces 9 de 10 primogénitos elfos perecerán. Los árboles perderán su brillo. Y todo Nibelheim caerá en la penumbra. Así es, mi señor. He aquí el motivo de mi viaje. Todo Nibelheim le ha pedido su participación en el consejo. Llegaré en 3 días. Y no pronunció nada más el Manar, retirándose de la sala escoltado por altos guardias esbeltos de cabellos platinados. Uno se llamaba Guillermo, y el otro Valsinel. Tenían ojos verdes como las hojas de primavera, que contrastaban detrás de un yelmo dorado con un brillo blanco sin igual, el oro élfico. En ausencia del señor guardián del país de la prosperidad,
Manor le deja todo al cargo de Hidal. Arai estaba sentada en una banqueta peinando su cabellera negra, cuando un pequeño pajarito regordete se le paró en su hombro y le cantó al oído. Los fríos vientos de cima le azotaron las ramas del bosque de Mila. La pequeña ave se sacudió ante el soplido del norte élfico. Ella le dio algo de abrigo y lo alimentó con semillas de las planicies de Verden. Fue cuando Arai y el pequeño pichón del bosque se hicieron amigos. La princesa retornó descalza al castillo en el atardecer a la hora de la cena. Los elfos de Arignoldi como raza, cuidadores del bosque, evitan el consumo de carne, más allá de considerarlo aberrante. Era tóxico para el cuerpo de un elfo al tiempo de seguir una dieta de carne. Ni siquiera un elfo oscuro lo haría. En la segunda generación de elfos, al sureste, la raza de los valles llevaron una dieta de carne de cordero y como una droga otro día cazaban otro animal diferente, carneros, jabalí, hasta ciervos. Perdieron el respeto por aquello que son, por el reino que se les confió hasta que empezaron a colapsar. Los elfos que llevaron la dieta enfermaron y ninguno sobrevivió. Arai preparó crema de zanahoria. A Hidal te gusta muy ligera, casi como agua o sopa de zanahoria, así que a ella se lo hizo aparte. Tenían cocineros en el palacio real, pero Hidal prefería que le cocinara su hermana mejor. A pesar de ser de la realeza, la trataba como una plebeya, quizás por su sangre mestiza. Tienes una peculiaridad para cocinar, hermanita. Yo le pondría savia de endrino, o dinagrenen, como recomendación, para la próxima. Sí, hermana. ¿Y qué hicieron esta tarde? ¿Alguna novedad? No mucho. Leer los mismos libros empolvados. Como siempre. Yo solo recoger semillas de Verden. Como se viene el invierno, estuve recogiéndolas ¿Y qué más? me quedé peinando mi cabello en la banqueta del jardín, sin hacer ruido. Eso es Arai, así es, el auténtico sonido del mundo, el silencio, hay que encariñarnos con él. Porque cuando lleguen los últimos tiempos, habrán días de silencio y la gente perderá la cabeza. Sana pensó en su cabeza que tal día ni llegará, ni espera que llegue. Su hermana está loca. Hoy creí escuchar el sonido de un pájaro. Si algo llegase a perturbar la calma absoluta que tiene nuestro reino, no tendré ninguna benevolencia ante ello. Pero el canto de un pequeño inofensivo pájaro es precioso. Perturba la verdadera esencia de nuestro mundo, Arai. El silencio debe prevalecer. Bueno, chicas, la cena terminó. Gjern, Valsinel, recojan todo el desastre. Hidal se retiró de la sala del trono. Ya había dejado la cena que le había preparado su hermana casi sin tocarla. El tazón yacía casi lleno en la mesa. Arai estaba en su habitación iluminada por algo que parecía una lámpara de noche. Era un hongo, más bien una seta con hilos de cera que emitía una luminiscencia sublime de color azul. La sacaba del armario cada vez que practicaba la magia. Aquellos con sangre élfica tienen ese don por naturaleza. Tenía libros traídos de una tierra lejana donde habitan otros seres diferentes pero no tan distantes ni de los elfos ni de los hombres, pero que para algunos su temperamento puede llegar a ser despiadado. Esos libros fueron un regalo de su padre tras negociar con aquella raza. En el prólogo de cada texto contenía una frase escrita en su lengua. Cada párrafo debía de traducirlo para acceder a las indicaciones. Y su favorito, el primero que abrió de aquella colección, iniciaba con un texto transcrito en élfico con la letra del Manar Manor. La luz prevalecerá en aquellas tierras donde el conocimiento se considera en riquezas. La princesa estaba tratando de hacer un hechizo de viento helado. Entrelazó los dedos índice y corazón, con el anular bajo y el meñique levantado. Recita la palabra de manera susurrante, ululante y sisiante, casi escalofriante. Al cerrar los dedos se enfriaron y comenzaron a doler, un ardor invernal. Cerró la mano tolerando esa sensación punzante en la yema de cada dedo, creyendo por un instante que la sangre dejaría de fluir en ellos.
Notaba como una ventisca escarchada pasaba a través de sus dedos como pilares de un viejo templo nórdico. Girando a su alrededor hasta hacerla temblar, había generado una tormenta de nieve en su mano. Le temblaba tanto que sin darse cuenta la pequeña tormenta cantaba en los roces de entre dedo y dedo. Un canto triste. Y tras abrirla estalló. Se había formado un pequeño círculo de hielo en el cielo raso y la nieve descendió como polvo de estrellas. Pero más allá de aquello no había nada, nada más que silencio y penumbra. Había soledad. Las criaturas del cielo atenuaron su esplendor y se quedaron estáticas como estatuas en un estado de reposo. Solo había soledad. En aquel castillo. Sus enormes torres y pasillos. Todo como si no estuviese habitada de hace siglos. Sin duda Hidal era una manar terrible, pensó Arai. Ni siquiera las luces del pueblo estaban encendidas. Lo único que poseía brillo eran las planicies, pero ya no pertenecía a su reino. Estaban fuera del centro de Arinold, en el exterior, en los campos de Verden, donde ella solía pasear. Al otro lado de la cordillera montañosa, allá donde habitan los hombres. El rey de Arinold sintió la oscuridad, y el miedo por su conexión con las criaturas del bosque. Una imagen de malicia, rencor, odio, envidia, locura, perversión y corrupción amenazaba su reino. La muerte se ha adentrado en estas tierras. Y el bosque ya no es seguro, pequeño mago. Necesito que envíes mi mensaje a los guardias del castillo. Y pongas a salvo a mis hijas. Un pequeño aprendiz de mago, agarrando su sombrero, corrió rápidamente como alma que lleva el viento. Apenas al salir de su hogar en un árbol, sintió un aire maldito que le entró hasta los huesos. Eran ellos. Podía sentirlo entre las hojas de los árboles. Iban a caballo. Todo lo que su aire respiraba inmediatamente perecía. Un mal que le horrorizó. El bosque se marchitaba y moría. La temperatura descendía. Y el tiempo parecía agotarse a cada segundo, como si el fin estuviese cerca.